desde San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela. Con ustedes el canal del Reino y su pastor y amigo Ramón Sepúlveda. En este momento vamos a traer una reflexión muy bella que está basada en el comienzo, prácticamente en el prólogo del Evangelio según San Juan. Es un momento maravilloso. Yo he llamado estos primeros versículos que quiero compartir con ustedes, los he llamado el coro, la doxología del canal del Rey. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Vamos a considerar algunas cosas generales. En primer lugar, la palabra de Dios, aquí el Evangelio de Juan, que es el mismo Juan que nos escribe el Evangelio según San Juan. En el principio, ¿cuándo es el principio? El eterno principio. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, mas los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Prefirieron vivir en las tinieblas. Y sigue el apóstol Juan diciendo: en esa época hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. No se refiere a Juan él, sino a Juan el Bautista. Y es interesante las cosas que nos muestran aquí. Vemos varias características del verbo. Que hay tres palabras, pero vamos a usar estas dos palabras. Está el verbo, ¿verdad? Pero también está en el griego la palabra logos. Y lo que nos está diciendo es que en el comienzo el logos era el verbo, y el verbo era con Dios. Y este verbo o este logo existía desde el principio, o sea, eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando aquí como si fueran dos personajes, pero es en realidad uno. El Padre es el eterno, el creador del universo, pero también Él dio lugar para que de Él se desprendiera el Verbo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y por eso uno ve en los evangelios, en todas las partes, uno ve tres personas, pero en realidad es una, porque es el Padre que le dio vida al Verbo, pero el Verbo a su vez es el Señor Jesucristo. Y en todos ellos se planificó la redención del ser humano, la redención del hombre. Por eso Él dice: en Él estaba la vida. El eterno Padre Celestial, en Él estaba la vida. Pero el Verbo a la vez es el mismo Padre, y en Él estaba la vida. Y en el Logos, que es la palabra, el verbo fuerte, estaba la vida. Dice la palabra: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Una de las cosas lindas que Dios ha querido es que el hombre, el ser humano, las mujeres, por supuesto, tengan luz. Dios, en Cristo Jesús vino la luz. Y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero vino la luz para que todos nosotros, los seres humanos, podamos tener luz.
luz en abundancia, no solamente para las cosas espirituales, religiosas, sino aún para todo el mover que nos corresponde como seres humanos. Y otra cosa linda que él dice, y en ese tiempo, cuando vino la luz, Dios llamó un hombre, envió un hombre llamado Juan. Ese Juan era Juan el Bautista. Y él dice, más adelante ven, que Juan el Bautista no era la luz. Él vino para dar luz, para alumbrar la misma luz que era el Verbo, que era su tocayo, vamos a decirlo así, de esa manera, el Señor Jesucristo. Esto nos da varias cosas importantes que reconocer. En primer lugar, cuando el ser humano, después de que hubo la pronunciación del Verbo, la revelación del Verbo, el hombre cayó en tinieblas. Fue cuando vino el pecado que hubo en el jardín del Edén, cuando el hombre que Dios había llamado, Adán, de pronto, sin más, cae en desobediencia. Y al caer en desobediencia, la luz que había en el mismo jardín del Edén se va convirtiendo en tinieblas. Y por esa razón, entonces el Padre tiene que encarnar a su Hijo para que sea la luz y Él pueda alumbrar las tinieblas que habían brotado ahora de la persona de Abraham, de Adán. Entonces, dice que Él vino, Señor Jesucristo Él sí vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo estaba por Él, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Pero ahí estaba la luz. Entonces, en vista de que el hombre cae en las tinieblas, se hizo la necesidad de que ahora ese hombre que había nacido perfecto, por decirlo así, ahora es una criatura caída. O sea, se rompieron las relaciones con el eterno Dios, con el Logos, se rompieron las relaciones. Ahora, entonces el Señor tiene que trabajar de alguna manera para que ese hombre que había caído en tinieblas ahora pueda ver la luz. Esto se llama, son tres pasos que hay, dos o tres pasos que tiene que dar el hombre para poder anexarse la luz. En primer lugar, reconocer la necesidad de su salvación. ¿Por qué? Porque toda persona que está en tinieblas está perdido. Y para que pueda tener salvación, vida, luz, tiene que salir de esa condición. Entonces, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para poder Dios encarnarlos de nuevo, ponerlos en su lugar, entonces hay que hacer un trabajo. Fue la necesidad de entonces que el Hijo, el Señor Jesucristo, se hizo carne para poder abrirle el corazón a las personas que se habían caído de la luz, que ahora andaban en tinieblas. Y para eso el Señor deja una promesa abierta, muy abierta, y es el Evangelio, que una vez mencionamos esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los caminos para salir de las tinieblas, para salir de haberse caído de la gracia de Dios, es recibir la luz en Cristo Jesús, es recibirlo a Él. Por eso el mismo apóstol Juan escribía este texto maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor, cuando Él habla del mundo, no solamente es del cosmos, toda su creación, el primero en principal el ser humano. Entonces, cuando este hombre que estaba en tinieblas comienza a ver la luz, porque ha recibido, porque tiene que correr a recibir a Cristo Jesús, al Verbo que se hizo carne, como su Salvador. Esta promesa de amor es un amor glorioso,
que Dios nos ha dado, que nos abrió las puertas de la salvación en Cristo Jesús. Así que tenemos una bendición muy grande, que de las tinieblas usted puede salir hoy mismo. Recibe a Cristo, que es toda la luz. Él dice, es la luz verdadera que vino a esta tierra. Hay una cosa, con esto termino. Aquel verbo, dice, aquel verbo que era la luz, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar en el griego significa tendió la carpa, hizo una carpa. El Hijo de Dios, viendo que el hombre estaba desamparado, lejos, se vino a este mundo, hizo una carpa y les invitó a que entraran en esa carpa para que tuvieran la luz. Aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar en el griego significa carpa. Él vino no solamente a habitar, sino que vino a hacer una carpa inmensa para que usted y yo nunca podamos estar afuera, si lo amamos y si queremos y si creemos en su amor y en su misericordia. Quiero que repitas, si quiere, esta corta oración conmigo. Deberás quererla porque te va a ayudar. Padre Santo, en estos momentos reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el Logos, es el eterno Dios que se encarnó y que ahora tiene vida, y que esa vida nos la daba a nosotros, y ahora Él no solamente nos da la vida, sino que ha habitado, está donde quiera que, dice, donde quiera que mis hijos estén, que me busquen, que me llaman, allí estoy para bendecirlos, porque Él es el verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros hasta el final de los tiempos. Bendición.